Muy buenos días, tengan todas y todas a esta nueva edición del Seminario Permanente del IBERESP. Como bien saben, esta es una iniciativa de un grupo de académicos, investigadores de diferentes países de América Latina, con financiamiento del programa CITED. Cada mes ofrecemos una conferencia con el fin pues de contribuir a la discusión pública, pero también en el mundo académico, sobre temas relacionados con ética y salud pública. En esta ocasión contamos con la participación con una conferencia que, Susana, ¿me podría recordar el título? Sí, cómo no. Dilemas éticos de la salud pública frente al embarazo infantil. Gracias. Y es una conferencia armada a tres voces. Ujú. Me voy a referir a las tres autoras y después voy a darle el pase a la doctora Rostañol, que se encargará de hacer la presentación. Las tres autoras de esta conferencia son Magdalena Casia, doctoranda en Ciencias Sociales por la UPB de España, magíster en Género e Igualdad por la Universidad Pablo de Olavide, también de España, y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay. Investiga los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva feminista. La segunda autora es Verónica Fiol, doctora en ginecol- ginecontología, Ginecotocología. Es bravo. ginetocología, nuevo para mí, perdón. Es profesora agregada de Clínica Ginecotológica de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, y es presidenta de la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva del Uruguay, consultora de CLAP o OPS. Finalmente, la profesora Susana Rostañol, doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesora titular del Departamento de Antropología Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Uruguay, retirada, nivel tercero en el Sistema Nacional de Investigadores, líneas principales de investigación, género, cuerpo, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Sin más, Susana, te agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron las tres para armar esta conferencia y también te agradezco que puedas estar con nosotros en esta mañana. Te recuerdo las reglas básicas de esta conferencia, unos 40 minutos de exposición y luego tendremos un momento de preguntas y respuestas. Te cedo la palabra, Susana. Muchas gracias, Jimmy, por la presentación. Buenos días, buenas tardes, según en qué lugar del mundo estén. Este, en un principio pensábamos estar las tres en esta ocasión, pero la doctora Fiol está en un congreso en San Francisco y Magdalena está dando clase, así que, bueno, quedé yo sola para hacer la presentación de un trabajo que fue hecho entre las tres. Voy a pasar a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, el tema, como ya se los mencionó Jimmy Washburn, es dilemas éticos de la salud pública frente al embarazo infantil. No puedo pasarlo. Acá algo pasa. Ahí va. El recorrido que va a tener la presentación, muy simple, es, bueno, el embarazo infantil, algunos aspectos conceptuales, el embarazo adolescente versus embarazo infantil, cuál es la diferencia entre ambos, algunos elementos básicos del marco legal y qué sabemos en Uruguay al respecto, para detenernos en los dilemas que estarían discriminados en el consentimiento, en la autonomía, aborto terapéutico y anticoncepción como reducción de riesgos y daños. Para empezar entonces, hablando de las adolescencias en plural, porque no hay un concepto universal de adolescencia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la fase de la vida que va
desde la niñez a la edad adulta, o sea, desde los 10 años hasta los 19 años. Y representa una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases de la buena salud. Desde la perspectiva de la OMS se habla de adolescencias tempranas y adolescencias tardías, considerando las edades correspondientes. Pero adolescencia, también adolescencias, desde un enfoque antropológico, refiere no solo al hecho biológico caracterizado o en el que se basa la OMS, aunque no se base únicamente en ello, sino ese hecho biológico definido por la pubertad o que en el caso de las chicas pueda estar marcado por la menarca, sino que se la considera una construcción cultural que varía significativamente entre sociedades e historias. Distintas sociedades en distintos momentos históricos cambian lo que nosotros ahora nosotros o algunos de nosotros denominamos adolescencia. Desafía totalmente la idea de una adolescencia universal. ¿Por qué? Porque las formas de vivirla dependen del contexto social, del género, de la clase, entre muchos otros elementos que influyen en la definición de una adolescencia. Es una categoría histórica y está culturalmente producida. Ustedes podrían ver en libros de historia que no existía la adolescencia en otra época y sí, desde la perspectiva más antropológica, miramos transculturalmente algunos grupos de pueblos originarios de nuestro continente. En la época prehispánica tampoco tenían lo que nosotros denominamos adolescencia. Los cambios físicos, biológicos existían, pero no existía eso que nosotros llamamos adolescencia. El significado, por lo tanto, va a depender de los modos en que cada sociedad organiza el ciclo vital, las transiciones y las expectativas sobre las personas jóvenes. Acá importa marcar que la adolescencia es un momento de moratoria entre la infancia y la adultez, donde además de los cambios físicos, biológicos, existe en nuestras sociedades occidentales y occidentalizadas la idea de que durante la adolescencia las personas están viviendo con su familia de origen, están bajo la responsabilidad parental, no trabajan, estudian. Sin embargo, todas conocemos grupos sociales, generalmente de situaciones eh, de carencias económicas importantes y situaciones de vulnerabilidad, donde los chicos, las chicas a los 12, 13, 14 años abandonan la educación formal, tampoco trabajan, a veces pasan a vivir en la calle, en situación de calle, comienzan a trabajar, entre comillas, a veces robando, mendigando, o pasan a formar parte del narcotráfico en el narcomenudeo. En fin, situaciones complejas que muchos chicos entonces es difícil colocar adolescencias de manera genérica. Simplemente eso. Ahora ya pasando al embarazo infantil, a lo que llamamos embarazo infantil. Tenemos que diferenciar el embarazo adolescente de los embarazos infantiles. Según la OMS, el embarazo adolescente o embarazo precoz se produce en un sujeto que no ha completado su desarrollo corporal ni mental. Son aquellos embarazos que tienen lugar luego de la pubertad, junto al comienzo de la edad fértil y finalizan con la adolescencia, estableciendo los 19 años como su límite. Esos son los embarazos adolescentes en general. Los embarazos infantiles, cuando hablamos de embarazo infantil propiamente, estamos hablando de aquellos embarazos que llevan adelante niñas de 14 años, de hasta 14 años, es decir, menores de 15. Los embarazos infantiles son vulneraciones de los derechos humanos. Desde esta óptica, el centro está en que todo lo que supone una niña embarazada, más allá de las circunstancias
que dieron lugar a este hecho, lo cual no es menor, esas circunstancias no son menores, pero estamos focalizando, ya que nuestro tema son los dilemas de la salud pública frente al embarazo infantil, en lo que sucede con esa niña embarazada. El embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años se vincula con situaciones de alta vulneración de derechos, incluyendo violencia y abuso sexual. Y yo diría que sobre todo situaciones de violencia y abuso sexual. Son relaciones sexuales coercitivas o donde la niña no puede consentir, no está en condiciones de consentir. Los embarazos en esta etapa de la vida no solo evidencian las situaciones crónicas de violencia, o sea, no solo dan cuenta de las violencias estructurales de una sociedad, sino que también son una manera de perpetuarla. Esta violencia estructural se manifiesta en las situaciones crónicas de violencia, de abuso sexual, de sometimientos, inequidad en las relaciones de poder iniciadas desde edades muy tempranas y van perpetuándolas. Al existir el embarazo infantil, eso es una manera en que la estructura de violencia, la estructura de inequidades, de desigualdades, se reproduce. Em, y hay tres aspectos que importa marcar en relación al embarazo infantil. En primer lugar, el embarazo en niñas está fuertemente relacionado con la interseccionalidad de la discriminación que muchas de ellas experimentan. ¿A qué me refiero por interseccionalidad? La interseccionalidad es el- la intersección o el cruce de distintas opresiones. No es la sumatoria, es cómo se entrecruzan. Y esta interseccionalidad en estas niñas aparece en que muchas de ellas pertenecen a minorías étnicas, a minorías, a grupos que están subordinados o subalternizados por su origen nacional, y eso tiene bastante que ver con las migraciones, a grupos marginalizados, subalternizados, que no tienen opciones de acceso o que, no, que carecen de de una buen abanico de opciones o que directamente no tienen acceso a la salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral. Y cuando hablo de salud sexual y reproductiva y de ESI, o sea, educación sexual integral, me refiero a la información y el acceso a los servicios sobre anticonceptivos, pero también a las formas en que pueden quedar embarazadas, a las maneras en que son más proclives al embarazo, a un conocimiento sobre su propio cuerpo y sobre la sexualidad. El segundo aspecto a considerar es que estos embarazos en niñas menores de 15 años se vinculan la mayoría de las veces con el abuso y la coerción. La situación es más compleja cuando el abuso ocurre en el seno intrafamiliar, atendiendo a todas las consecuencias psicológicas que sufre la niña. Las personas que deberían protegerla, son las responsables o las cómplices del abuso o la acusan por denunciarlo. Son muy comunes los abusos de las parejas de las madres de estas niñas, a veces del tío, a veces del vecino, a veces es un referente adulto de confianza de la niña, de quien ella no puede pensar que está haciéndole daño, y eso provoca una situación extremadamente compleja a nivel psicológico y no solo físico, y en la subjetividad de la niña, por supuesto. Y en tercer lugar, la maternidad en adolescentes y niñas con menos de 15 años implica mayor riesgo de morbimortalidad de gestantes y perinatal, además de nacimientos de bajo peso. En los países de ingresos bajos y medios es 2 veces mayor al de las mujeres mayores. 2 veces mayor, es un número importante. Y en este grupo más joven también sufren tasas considerablemente más altas de fístulas obstétricas que las mujeres mayores. Es decir, que hay riesgos en la salud, en los cuerpos de las niñas embarazadas.
En la mayoría de los casos de los embarazos infantiles, estamos hablando de embarazos forzados. ¿Por qué? Porque la niña no aceptó estar embarazada, no lo quería, no estaba pensando en ello. Incluso si el génitor, digamos, la pareja sexual fuese un adolescente, ella con una diferencia de edad menor, digamos un chico de 18, 19 años y una chica de 12, tampoco está en condiciones de aceptar esas relaciones porque hay una serie de mandatos que la obligarían o que la obligan a aceptarlo. En fin, es un tema que da para largos debates y conversaciones. Pero un embarazo infantil forzado se produce cuando la niña queda embarazada sin haberlo buscado, sin haberlo deseado, y se le niega, dificulta o demora o obstaculiza la interrupción del embarazo. Por eso es forzado. No puede interrumpirlo, no se le permite, se le demora, se le dificulta, se le niega y ella no quiso quedar embarazada. Es un embarazo forzado que al no haber una interrupción del embarazo va a ser una maternidad forzada. Por lo tanto, va a haber un niño o niña que va a nacer sin ser querido, aunque alguien lo cuide, sin haber sido querido. El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o producto de la falta de educación en sexualidad, o habiendo tenido esa educación sexual, no pudo acceder a los métodos de prevención de los embarazos. En muchos países de nuestra región y del mundo, hay dificultades para el acceso a métodos anticonceptivos, hay dificultades al conocimiento de cómo se usan los métodos anticonceptivos, desde los más simples, como puede ser cómo se coloca un condón, a poder tener al uso de anticoncepción oral, en que no se tiene una clara noción de cómo se deben tomar las pastillas. En fin, no solo es el acceso, sino también el conocimiento de cómo deben hacer uso de esos métodos para que sean efectivos en la prevención del embarazo. Y también hay un gran desconocimiento, por un lado, y falta de accesibilidad en muchos lugares a la anticoncepción de emergencia. Y el tercer punto es que en ambos casos, tanto si la niña queda embarazada y se obstaculiza la interrupción de su embarazo, como si el embarazo es producto de una violación por falta de educación sexual, por falta de acceso a métodos anticonceptivos, la responsabilidad primera es del Estado. El Estado es responsable de esos embarazos perdón, de esos embarazos forzados. En el primer caso, por no haber prevenido la violencia sexual contra las niñas. Y en el segundo, por no haberlas provisto de las herramientas necesarias para prevenir un embarazo. Yo quiero recordar que los menores de edad son responsables, el Estado y nosotros como sociedad adulta somos responsables de los menores de edad de nuestra sociedad. Tenemos que velar y cuidar por ellos. Acá unas cifras que solo como ejemplo de Uruguay, algunos números que del 2021 al 2024 hubo 190 niñas embarazadas. Es un número muy alto, ahí están las edades. Ustedes podrán ver que la mayoría de ellas tenían 14 años, pero había una niña de 11, 13 niñas de 12, en fin, números bastante bajos. Luego también vemos algo que me parece interesante marcar, es la inserción educativa. El 81% de esas niñas embarazadas estaban concurriendo a un centro educativo. Muchas veces se piensan que son aquellas niñas que han desertado del sistema educativo las más proclives a quedar embarazadas. Acá vemos que hay una relación de ida y vuelta. Probablemente estas chicas que quedaron embarazadas y si tuvieron que llevar adelante un embarazo forzado y luego una maternidad forzada, es muy probable que deserten del sistema educativo.
Es importante ver que, me parece como un número importante, que casi la mitad tenían antecedentes de violencia, incluyendo el abuso sexual. Y que el 39%, o sea, un número muy elevado, están en procesos judiciales por violencia. Em, en cuanto a los embarazos por abuso, los embarazos que son productos de abuso sexual, que es el 61%, es un número muy elevado, es más de la mitad. Y es interesante poner que está ese 61%, pero el 39% restante de los casos no se detecta el abuso sexual. Pero el hecho de que no se detecte abuso sexual no significa que no exista, significa que no se logró evidencia, pero tampoco hay evidencia de la ausencia del abuso sexual. En cuanto a las características de los embarazos, me parece que de las cosas más interesantes es la edad gestacional en la captación del embarazo, donde un 66% están en las 12 primeras semanas. Pero es importante observar que hay un 20% en el segundo trimestre y un pequeño 5% en el tercer trimestre. ¿Por qué se captan embarazos adolescentes de manera tan tardía? Esto en algunos casos tiene que ver justamente con que la niña, recuerden que estamos hablando de chicas de menos de 15 años, ¿no? Chicas que van desde los 11, de los captados desde los 11 a los 14. Eh, Muchas de ellas no saben lo que es estar embarazada, no tienen idea de su sexualidad, no tienen idea no tienen educación sexual. Y el embarazo ha sido causado en algunos casos producto de un abuso continuado por parte de un familiar. La chica puede no darse cuenta que está embarazada, no tener conciencia de ello, tener miedo a la victimización que le puede hacer incluso desde su familia, y lo dice tardíamente. O sea que hay una relación directa entre el embarazo infantil y el abuso sexual, que es una rueda en que se retroalimentan de alguna manera. Bueno, los riesgos del embarazo son múltiples en esta edad. eh, Algunos, entre las menores de 15, en el porcentaje donde hay un recién nacido vivo, hay un 32% con anemia, un 23% también con enfermedad. O sea, las situaciones realmente de mortalidad son altos. Ahora, ¿cuáles son los dilemas éticos? Que es el tema que nos convoca y sobre el que queremos explayarnos un poco más, pero era necesario tener un panorama de la situación para poder pensar. ¿Cuáles son los dilemas éticos desde la salud pública? Frente a un embarazo infantil hay dos posibilidades: que la niña lo quiera interrumpir o que la niña quiera continuar con su embarazo. ¿Qué pasa si lo quiere interrumpir? ¿Quién toma la decisión de interrumpir un embarazo en una niña de 12 años o de 13, de 14? Por parte de la niña, ¿existe capacidad de consentir en la interrupción del embarazo? Pensamos que no hubo una capacidad de consentir en la relación sexual, en la relación sexual vaginal que terminó provocando el embarazo. Pero existe capacidad de consentir en interrumpirlo. ¿Qué rol tienen las familias en esa toma de decisión? ¿Cuáles son los tipos de familia de esas chicas? ¿Tienen familia? ¿Cuál es el rol del sistema de salud? Y finalmente, ¿cuál es el rol, o yo diría la responsabilidad del Estado en la toma de decisiones sobre la interrupción del embarazo de esas niñas? ¿Y qué pasa si la niña quiere continuar el embarazo? En algunos casos pasa lo mismo, son las mismas preguntas que en el caso anterior, pero podemos preguntarnos, ¿presenta la niña autonomía
para tomar esa decisión, eh, se debe plantear la interrupción del embarazo. O sea, eh, como veníamos diciendo, el tema es cuál es el indicador más claro, es si quiere ser madre, es su perplejidad frente al embarazo. ¿Lo va a continuar o no, o lo va a interrumpir? ¿Qué hace? Hay una gran perplejidad. Si hay perplejidad para una interrupción voluntaria del embarazo, a veces, o sea, no perplejidad, pero dificultades en tomar la decisión en mujeres adultas, en una niña es muchísimo mayor. Pasamos a ver eso, si la niña puede tomar la decisión. Y acá entonces pensando en la autonomía relacional, la autonomía, ¿es autónoma para tomar una decisión? De base, nosotras consideramos que no existe una autonomía a secas, sino que la autonomía siempre es una autonomía relacional. Y la autonomía relacional es un concepto ético y filosófico, perdón, que entiende que la libertad individual no como independencia absoluta, no como independencia absoluta, sino como la capacidad de tomar decisiones dentro de un contexto de interdependencia social, dentro de un contexto de relaciones y vulnerabilidades. Eh, Florencia Luna habla de capas de vulnerabilidades que tienen las personas, algo similar a lo que nosotros estamos hablando como esa interseccionalidad de opresiones. Entonces, cuando hay esa interseccionalidad de opresiones o esas capas de vulnerabilidades, la toma de decisión autónoma es muy compleja, muy difícil de pensar que una persona tiene una autonomía para tomar decisiones en el sentido de libertad individual, de una toma de decisión donde nadie influya. No, no, la autonomía es relacional y tiene que ver con el conjunto de personas con quienes está en contacto, con quienes, con la cultura de donde toma los valores, valores que son, le son dados por su familia, por sus amigos, por el centro educativo, etcétera, pero valores sobre los cuales nosotros adultos, nosotras, mujeres adultas, podemos reflexionar críticamente si estamos de acuerdo con esos valores o queremos cambiarlos por otros. Una niña no está en condiciones de una reflexión crítica sobre todo esos mandatos y valores que le son dados, casi que metidos, entre comillas, por la sociedad en la que está. La idea de autonomía relacional busca promover la capacidad de decidir de las personas, reconociendo la importancia de sus lazos sociales y sus circunstancias vitales. Y eso es importante. Pero además, la autonomía relacional se basa en la idea de que ningún individuo puede vivir o sobrevivir solo. Eh, Existimos porque existimos en sociedad. ¿Cuáles son los aspectos claves de la autonomía relacional? Primero, la interdependencia. Acá la postura que nosotras tomamos al hablar de autonomía relacional es contraria a la visión liberal del individuo aislado, que reconoce que las personas están conectadas socialmente, o sea, de ese individuo aislado, y contrario a eso, reconoce que las personas están conectadas socialmente y dependen unas de otras. O sea, para nosotras ese individuo de la liberal, ¿no? Esa visión liberal de un individuo que está aislado, que tiene razonamiento, que puede razonar libremente sin que nadie influya, no existe. Consideramos que no existe. Está conectado socialmente, depende de otras personas, depende de otros elementos, de ciertas circunstancias vitales, de cierta historia, de sus experiencias personales. El segundo punto clave es el contexto social. Es la forma de decisiones, la forma que el individuo tiene para tomar sus propias decisiones está influenciada por estructuras de género, de clase,
diversas relaciones personales, territorio, etcétera, etcétera. El contexto social no determina las decisiones individuales, pero sí las constriñe el abanico de opciones que puede tener el individuo. Una niña de un contexto de gran precariedad, que proviene de un hogar donde hay violencia doméstica, donde es abusada por la pareja de su madre, ese contexto social constriñe fuertemente sus posibilidades de opciones, su posibilidad de toma de decisiones. De la misma manera que una niña que haya sido también abusada sexualmente por un familiar que pertenece a un sector social mejor económicamente, con mayor capital social y mayor capital cultural, que conozca sus derechos, porque que tiene acceso, que tuvo acceso y tiene acceso a educación sexual, que tiene acceso a métodos anticonceptivos, tiene ese contexto social, la constriñe de otra manera para su toma de decisiones. O sea que el contexto social tiene un papel muy importante en la toma de decisiones. No las define, pero las constriñe el abanico de posibilidades. Vale la pena señalar también que la autonomía relacional tiene un origen feminista, porque surge básicamente desde algunas bioticistas feministas como respuestas a las limitaciones de las visiones tradicionales de la autonomía, proponiendo un sujeto encarnado. Toda la teoría liberal en la que se basa nuestro derecho considera al sujeto, y cuando dice todos somos iguales ante la ley, está pensando en un sujeto no encarnado, un sujeto abstracto, que generalmente va a coincidir con un varón heterosexual, blanco, con propiedades. Es decir, hay un imaginario detrás de ese sujeto abstracto. Pero cuando hablamos de autonomía relacional, lo que estamos diciendo es que ese sujeto abstracto no existe, solo existen sujetos encarnados, sujetos que están, al estar encarnados, están influidos por sus contextos sociales y viven en interdependencia con otras personas. Y en último aspecto es la aplicación de la autonomía relacional en bioética, que aparece es de manera muy importante, sobre todo pensando o como contrapartida a la bioética principialista, que tiene sus cuatro principios, ¿no? Acá la autonomía está acotada a autonomía relacional y eso tiene que ver o es fundamental en lo que respecta a los cuidados paliativos y donde se evalúa el proceso de decisión de pacientes considerando su entorno, sus redes de apoyo, etc. Eh, la autonomía se ejerce reconociendo y eligiendo acciones viables dentro de las circunstancias propias. Eso es buscando liberar al sujeto de las presiones estructurales que nunca van a dejar de existir. Y ahora ya seguimos en nuestros dilemas éticos, pero yendo un poco más al hueso. Los dilemas éticos sobre la interrupción voluntaria del embarazo y los dilemas éticos que aparecen eh, en relación a lo que sería un aborto terapéutico. O sea, una interrupción por salud materna como figura en la legislación uruguaya, que en este caso es salud de la niña. ¿Cuáles son los dilemas? Perdón. Los dilemas éticos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, acá marcar que en Uruguay las adolescentes pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, a la ley de IVE. La ley de IVE contempla el acceso de adolescentes, y acá estamos hablando de menores de 18 años, por, pueden acceder por sí mismas bajo el principio de autonomía progresiva, el cual está reconocido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
¿En qué consiste o cómo esta autonomía progresiva o cómo los equipos de salud aceptan esa interrupción voluntaria del embarazo por parte de una adolescente? ¿Cómo saben o cómo definen que existe autonomía progresiva? Bueno, en primer lugar, por una evaluación de la madurez. Los profesionales de la salud valoran si la adolescente comprende la situación y sus consecuencias para decidir. Cuando hablamos de profesionales de salud, obviamente estamos hablando de equipos interdisciplinarios que integran también, o sea, que integran no solo ginecólogos o médicos, obstetras o parteras, sino también psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Todo el equipo que hace el equipo de profesionales de salud que atienden a esa adolescente. Luego aparece el tema de la confidencialidad. La consulta de la adolescente es absolutamente confidencial. El, el médico, el equipo de salud tratante no puede hablar de lo que habló con esa adolescente fuera con nadie. Es absoluta confidencialidad. El equipo médico no está obligado a informar a los padres si considera que la adolescente puede decidir por sí misma. Y esto es muy importante. El consentimiento. Si el equipo determina que hay madurez, la adolescente firma un consentimiento informado para su interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el rol de los padres en todo esto? Bueno, se procura, más allá de ver que existe una autonomía progresiva, se procura que la decisión de la adolescente sea acompañada por algún adulto de confianza. Pero no, ese adulto de confianza puede ser una hermana mayor, mayor de edad, puede ser la madre o el padre, pero puede ser un profesor del liceo, puede ser un adulto de confianza de la adolescente y que genere confianza frente al equipo médico, ¿no? No es obligatorio si se reconoce la autonomía de la menor. O sea, cuando no se le reconoce la autonomía de la menor, se requiere eso. Y en caso de que el equipo médico no llegue a una decisión, se recurre a un juez para que defina si puede o no hacerse el aborto. Luego, ¿qué pasa? El otro dilema que aparecería aquí es, ¿qué sucede cuando se realiza el aborto? Si no hay interrupción voluntaria del embarazo, ¿es posible para el equipo médico plantear un aborto terapéutico? ¿Es posible hacer una interrupción por salud materna? Eso es lo que marca la ley, en este caso salud de la niña. Ya vimos la serie de complicaciones que puede tener un parto en una niña, la serie de complicaciones de mortalidad para ella, para problemas perinatales, etcétera. Entonces, el dilema ético es, aun si la niña no quiere, ¿puedo hacer un aborto terapéutico como equipo médico? Y ya terminando, esto es, seguimos con otros dilemas éticos, ¿cómo se aborda la situación después? Cuando se realiza la anticoncepción post-IVE en caso de abuso sexual. Y este es otro problema. Ya no hubo problema, la chica abortó por autonomía progresiva, por aborto terapéutico, abortó. En la legislación uruguaya post-IVE hay que hacer una anticoncepción, un plan de anticoncepción. Muchas veces entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se puede hablar de una reducción de riesgos y daños, se le puede dar una anticoncepción post-IVE como es el implante eh, para evitar otro embarazo, aun cuando sabemos que no estamos quitando a la niña del lugar o del espacio en el cual fue abusada y puede volver a ser abusada. La, 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 Cuando se le da una anticoncepción post-IVE, como puede ser el implante, ¿estamos colaborando a la invisibilización de la situación de abuso? Esos son dilemas éticos que quedan planteados. Y ya como conclusión, porque estoy con el tiempo finalizado, no tenemos conclusiones, tenemos preguntas.
Preguntas que van más allá de los equipos de salud, más allá nuestro tema eran los dilemas éticos de la salud pública frente a ese problema. Y creo que más o menos de manera general los hemos planteado, pero es un problema que obviamente excede a la salud pública. Entonces, nos preguntábamos nosotras, ¿cómo evitar desde las políticas públicas, ya sea políticas públicas en salud, en educación, políticas sociales, los embarazos de las niñas? Porque el problema del embarazo adolescente mayor es cómo evitarlo, cómo evitarlo, cómo evitar el abuso, cómo evitar la violación. Y ahí es cómo podemos entonces nosotros hacer, qué podemos hacer nosotras, nosotros, cada uno en nuestro medio, en nuestro lugar, desde nuestros lugares de inserción cotidiana para evitar eso. Advocacy, impulsar prácticas, nuestras prácticas sociales cotidianas, cuáles son los roles comunitarios que podemos llevar a cabo frente a esta problemática. O sea, lo que yo dejaría por acá es que el problema, si bien hay dilemas médicos, dilemas de salud pública frente al problema, el problema presenta problemas éticos para la sociedad en general. Y para la sociedad en general es para cada ciudadano y cada ciudadana, no solo para el legislador, no solo para el juez, para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos enseñándole a nuestros hijos educación sexual? ¿Qué estamos haciendo para que protejan sus cuerpos? ¿Qué estamos haciendo frente a posibles peligros? ¿Qué estamos haciendo por los otros niños y niñas que hay para evitarlo? En fin, yo lo dejo por acá planteando que todos somos responsables, todas y todos responsables de tratar de disminuir, lo ideal es evitar, pero por lo menos de disminuir los embarazos infantiles. Muy bien, muchísimas gracias, Susana, por tu exposición. Quiero que por favor, de parte mía y de Tirso y de cualesquiera otros que después vean esta conferencia tuya, le des las gracias a Magdalena y a Verónica por el trabajo que han hecho, Sí, sobre todo pues porque logran integrar aportes de cada una y lograron una exposición uniforme, ¿verdad? Cual sí. ya es un indicador todavía de más cosas, que no solamente que tienen la habilidad para trabajar juntas, sino que tienen una perspectiva compartida y que además se está reproduciendo, ¿verdad? Que es lo que precisamente con lo que estaba señalando al final se planteó. Bien, vamos a cerrar la conferencia y tendremos un rato de preguntas y respuestas. A quienes han escuchado esta conferencia les agradezco mucho el rato sacado y recuerden que después van a estar disponibles en el canal de YouTube del LibreEsp. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos.